Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Maximiliano González. Estamos en el tercer programa de Tan Lejos, Tan Cerca. Y hoy vamos a continuar un poco lo que veníamos hablando la vez pasada en el segundo programa acerca del problema de la rusofobia, pero en este caso orientado más al periodismo. No nos olvidemos de que la gran víctima propiciatoria de la libertad de expresión del periodismo libre se llama Julian Assange, y es Julian Assange en este momento el que está cargando con ese fardo, y que en realidad viene a desvelar la verdadera naturaleza de la, entre comillas, libertad en Estados Unidos. Es una libertad condicionada, por supuesto, a que no se vulnere, no se toquen ni los intereses, ni los y mucho menos los secretos. De hecho, la justicia le ha imputado 170 años de prisión. A mí me llama la atención, ¿no? Cómo una persona puede asesinar a otra y por ahí le caen 20, 30 años. Ahora, si una persona devela o revela una información que no se tenía, y esto vulnera los poderes fácticos reales, eso es imperdonable. Es como una especie de montaña de crímenes, entre comillas, que no pueden ser tolerados por el sistema. Así que atención con lo que se escucha, atención con las versiones que hay, porque después de Wikileaks tenemos que saber que estamos frente a un poder que miente y oculta. Bien, vamos a seguir con algunas características de la posmodernidad. Para la posmodernidad no hay pensamiento sin lenguaje, es decir, el lenguaje es el que crea la realidad. A partir del lenguaje se crea todo, porque sin lenguaje no hay sentido. Por otro lado, aparece la verdad como perspectiva. Esto es altamente problemático. No porque no sea cierto, digo, cada uno arrastra su propia verdad, cada uno es de alguna manera depositario de una verdad que no es transferible al otro, a otra persona. Ahora, todos compartimos la imposición de verdades por medios masivos. Los medios masivos dominantes son los que mejor logran imponer sus verdades. Por eso el programa pasado tuve que reparé sobre el tema de la rusofobia. Hoy iba a leer una carta abierta al mundo que redactó Vladimir Putin, el presidente de Rusia, pero me pareció que era más importante todavía este tema de la libertad de expresión y libertad de prensa. Digo, no deja de ser interesante e importante, más allá de las banderías o los posicionamientos ideológicos. Es muy trascendente, y esto lo decía el propio Assange, que contemos con toda la información para formarnos una opinión. No se puede construir una opinión si la información está renga o no está presente de alguna manera. Otra característica de la posmodernidad es que en esta época ya la imagen domina todo. Casi poco lugar queda para la escritura. Ese sistema simbólico va quedando relegado. En cambio, la imagen, que provoca un efecto instantáneo, emotivo, uno de los efectos en el espectador de cine es que hay una pulsación cardíaca frente a la imagen que precede cualquier posibilidad de intelección. Cuando vemos, se pone en funcionamiento la emoción. En cambio, al leer se pone en funcionamiento la razón. Otra de las características que ya la hemos mencionado es esta suerte de culto al presente, que lo que estaría haciendo es destruir o borrar la linealidad y lo que yo llamaría fundamentalmente los procesos históricos, porque si no hay pasado, presente y futuro, ¿cómo vamos a armar la concatenación o la articulación de un acontecimiento? Resulta prácticamente imposible.
Con respecto al tema de la verdad también, no nos olvidemos que las verdades que se imponen, y hoy estamos en peligro de que haya una verdad única, y si hay una verdad única quiere decir que no estamos pudiendo pensar, Atención con esto. Ya nos había advertido Aldous Huxley allá en la década del principio de la década del 50 en un canal de una televisora norteamericana acerca del peligro de la tecnología y de su carácter ambiguo. Bueno, otro de las cuestiones que aparecen totemizadas durante la posmodernidad es la tecnología. Va a haber un programa dedicado a la educación donde vamos a hablar justamente de lo equívoco, erróneo, mal perfilado que es sobreestimar o sobredimensionar el valor de la tecnología, cuando lo que tenemos que valorar en la educación es la formación de un pensamiento crítico. Si no se puede formar pensamiento crítico, la tecnología es como una especie de adorno, al contrario, se vuelve una herramienta del poder para someter. Bueno, voy a matizar un poco mi voz con otra voz que ya hemos escuchado, que es la de Marcelo Mariño. Yo voy a hacer las dos preguntas de él y luego vamos a escuchar las respuestas. Las preguntas que yo le había hecho es: ¿qué valores entran en crisis en la posmodernidad? Es una. Y la última sería: ¿qué ocurre con la historia como ciencia social? Fui a ver unos textos de Nicolás Casullo de varias décadas atrás, ¿no? Cuando de algún modo, entre otros intelectuales, puso en circulación el debate, ¿no? De posmodernidad y modernidad, ¿no? Yo creo que lo que impacta fuertemente como categorías o como conceptos son el de universalidad, el de centro y el de progreso, ¿no? Y el de razón, entendida el razón como la racionalidad que la modernidad construyó, ¿sí? Como esa matriz desde la cual se pensó y pensó, y que buscó, digamos, dar explicaciones del mundo, ¿no? Digo, ese tipo de racionalidad también entró en crisis. Me parece que quizás donde es más claro es ver en las manifestaciones que tuvo ese declive de la modernidad o esa crisis de la modernidad, ¿no? Porque también está esa discusión, bueno, si es posmodernidad, es crisis de la modernidad, ¿no? Nos obliga también a pensar dónde están los cortes, cómo son esos cortes en el tiempo, qué hace que un tiempo sea otro, o sea una superposición de tiempos, ¿no? Pero bueno, en principio me parece que algunas características que nos ayudan como a pensar lo que entra en crisis es, por un lado, una crisis del sistema capitalista, ¿no? Que no es la crisis que se esperaba desde el marxismo en el sentido de crisis terminal, sino de crisis y de reconversión, ¿no? De reformulación, está de una capacidad de reformulación extraordinaria, ¿no? El capitalismo. La otra que creo que cuestión que se manifiesta es la crisis del estado de benefactor, los estados de bienestar, o lo que llaman los estados sociales en los países centrales, ¿no? Esto ya, hablándolo ahora, está como muy claro y hasta uno diría, podríamos decir, hasta perimido. Sin embargo, vemos, y también lo vemos en nuestro país, como la disputa entre si el Estado o el mercado es el que regula, ¿no? a la sociedad, la acumulación, diríamos, del capital, es un punto de tensión central que no está resuelto, porque es, digamos, ahí donde se manifiesta el conflicto, ¿sí? Por otro lado, creo que lo que fue muy fuerte es que hubo una crisis del proyecto
político-ideológico que era alternativo al sistema capitalista, ¿no? Digamos, la caída de los socialismos reales llevaron a que la dinámica que tenía la modernidad digamos, se movieran los cimientos, ¿no? Porque en lo moderno cohabitaba y como presencia concreta la formulación de un proyecto alternativo al capitalismo, ¿no? Y que hoy por hoy, digamos, no lo está en los términos que no lo está, y menos en los términos en los que estuvo a lo largo del siglo XX, ¿no? Con el derrumbe de la Unión Soviética y bueno, fue la caída del muro de Berlín, eso. Con eso viene de la mano, me parece, también la crisis de lo que fue el sujeto social histórico de la modernidad, que si bien arranca con la burguesía, digamos, es la clase obrera, en tanto que sería la portadora de ese elemento mesiánico, ¿sí?, que llevaría a la transformación del sistema. Bueno, y hay una crisis profunda de ese sujeto social, porque hay una crisis de la sociedad del trabajo entendida como se entendía lo que sería la historia del capitalismo fabril, ¿no?, de la fábrica, ¿no?, o de los modos en que los trabajadores hoy por hoy nos encontramos en situaciones, los que nos encontramos en situaciones formales todo el tiempo con los derechos conquistados amenazados, y los que están fuera de la formalidad, bueno, digamos, también, digamos, quedan como fuera de ese sujeto que se pensó como el sujeto de la transformación, podríamos decir, ¿no? Me parece que también otra de las cuestiones que está en danza, pero no creo que sea exclusivamente lo posmoderno, pero que sí es un elemento que converge, que son como las crisis de representación, ¿no?, que el sistema burgués tuvo hasta el momento, ¿no? La crisis del sistema de los partidos y de la emergencia de formas políticas que desde la matriz moderna podríamos ver como antipolíticas o antisistemas. Yo creo que ese es otro elemento fuerte, como es muy fuerte la reconversión tecnológica que tuvo el mundo y los efectos subjetivos, además de tecnológicos en sí mismos, ¿no?, que produce esa transformación, ¿no?, nuestro modo de percibir el mundo, de pensar el tiempo, de pensar nuestras relaciones. Bueno, creo que esos son elementos que me parece que dan cuenta un poco de esta cuestión de lo que entra en crisis. Bueno, en el campo de la historia, la cuestión de la posmodernidad impacta fuertemente, ¿no?, porque ya el hecho de que uno de los modos de enunciar a la posmodernidad es que la crisis de los grandes relatos, hay algo del modo de la producción historiográfica que se va a ver impactada. Hay que haber mucha intervención de otros campos, incluso que no son la propia historia, ¿no?, sobre la historiografía, ¿no? Solo por dar un ejemplo, pero que es bastante paradigmático, en 1973 Hayden White publica Metahistoria, ¿no?, la imaginación histórica en la Europa del siglo XIX, y bueno, y ahí hace bastante ruido porque, digamos, de algún modo el maridar la historia con los tropos literarios, ¿no?, y las discusiones, digamos, abre la discusión sobre el estatuto de verdad y bueno, los criterios de verosimilitud en la narración, bueno, todo un tema que trajo mucha cola, ¿no? Pero que de algún modo dan cuenta del impacto que tiene las transformaciones en el campo del pensamiento, en esto que yo decía al comienzo de la primera pregunta que vos hacías, de la crisis de la idea de lo universal, ¿no? Digo, Borges, que siempre se adelantó a todo, él decía, quizás la historia universal no es más que la historia de las diversas entonaciones de algunas metáforas, ¿no? Digo, en esa impronta borgiana,
cargada de ironía y también de profundidad, ¿no? Bueno, pone en discusión esto, ¿no? ¿Qué sería lo que la filosofía de la historia trabaja mucho, ¿no? Que Ankersmit, que es un filósofo de la historia, planteaba, ¿no? En varios de sus trabajos, bueno, la cuestión, el problema de la representación, ¿no? O sea, la verdad histórica, la representación, ¿no? Cómo la historiografía, cómo juega ahí, y cómo juega el campo historiográfico también, que está muy atravesado por lo que sería la interdisciplinariedad, ¿no? Digamos, el diálogo con otras ciencias sociales que la historia vino teniendo en las últimas décadas, ya hace unas cuantas décadas, digo, también enriqueció mucho la producción historiográfica, ¿no? Y bueno, y los debates, cómo los debates en otros campos del saber impactan también, o van a impactar en la producción historiográfica, ¿no? Como de algún modo ese posmodernismo, o lo que sería, o una versión del posmodernismo vinculado a las áreas más periféricas, ¿no? Que son los estudios postcoloniales, ¿no? Que son esos intelectuales, muchos de ellos formados en las universidades metropolitanas y que buscan pensar desde la periferia, ¿no? Como también aún ese movimiento de algún modo es cuestionado por la perspectiva decolonial, ¿no? Que viene a decir, incluso quienes plantean desde la posmodernidad la crítica a la modernidad, no pueden salir de la matriz moderna, ¿no? Y el decolonialismo viene de algún modo a denunciar, como proyecto epistémico y político, la idea de poder construir saberes sin tirar el elemento emancipatorio de la modernidad, pero cuestionando fuertemente que la modernidad fue posible, y es posible porque tiene una matriz colonial del poder. O sea, la colonialidad del poder es lo que hizo posible la modernidad, ¿sí? Con toda la historia de explotación y de expoliación, ¿no? de pueblos y de sujetos, ¿no? Entonces, digo, también, ojo, porque en la defensa de la modernidad frente a las posiciones conservadoras posmodernas, que no tiremos al niño con el agua sucia, como dicen los mexicanos, ¿no? O sea, la modernidad tiene un núcleo traumático fuerte en su momento de constitución, que no es solo la emancipación que pensó la razón ilustrada.
lejos, tan cerca. Un programa que le saca las joyas y el traje de gala a la cultura. Bueno, seguimos con... vamos a hacer un comentario un poco acerca del... valga la redundancia del comentario de Marcelo. Me parece que quiero puntualizar que el personaje central de la modernidad era el muchacho que buscaba un camino en la política, digamos. Era aquel que creía en digamos, la organización de la sociedad, que creía en las posibilidades de las organizaciones sociales, que tenía una utopía, que creía en algo que podía ocurrir hacia adelante. Es decir, como habíamos comentado la vez pasada, que afirmaba Lyotard, todos estos relatos de la modernidad son teleológicos, o sea, buscan una finalidad. Bueno, el político también busca una finalidad. Por supuesto, estoy refiriéndome al político en términos generales. Sabemos que hay políticos y políticos, eso ya lo sabemos todos. Pero estamos hablando de los modelos. Hoy, lamentablemente, la figura del político está siendo reemplazada por la del empresario, porque en vez de hacerse política, en estas épocas, vemos como lo que hay es gestión, ¿no? Lo importante es la gestión hacia los otros, o lo que sería la autogestión, bajo ese terrible mote que ha aparecido en estos últimos años, que son los emprendedores, el emprendedurismo, ¿no? O bueno, para quienes se sientan identificados con ello, lo que se llama el monotributo, ¿no? Aquellos trabajadores que no son contratados de la manera que corresponde, y entonces, antes de caer en lo que sería las filas de la desocupación, son monotributistas, pero en realidad están totalmente fuera del sistema, y esto es inocultable, ¿no? Otra de las cosas que va a ocurrir en la posmodernidad es que el discurso político era persuasivo, mientras que este discurso político, yo estoy pensando ahora en los discursos que circulan en la sociedad, va a ser digamos, reemplazado por cierto discurso publicitario que apunta más a la seducción. Busca lo irracional. La persuasión busca lo racional, la seducción busca lo irracional. Durante la modernidad, todo era profundizable, o sea, el pensamiento, había que bucear las ideas, había que buscar, elaborarlas, es decir, en una suerte de proceso que es lento, que lleva su tiempo. Bueno, hoy eso ha pasado de moda, y hoy hay un concepto de un teórico que es muy interesante, que creo que es Baudrillard, que dice que hoy se surfea. O sea, hoy surfeamos los saberes, los pasamos por arriba y nadie profundiza particularmente en nada. Por eso es que es como una especie digamos, ¿cómo es que se dice la palabra cuando se salta? De zapping, esa es la palabra. Hacemos zapping con las ideas y con el pensamiento, pero no queda nada en profundidad, y eso es bastante grave y complejo, porque el mundo sigue siendo un lugar complejo. El mundo sigue siendo un lugar que merece ser pensado y que hay que pensar, y paradójicamente, frente a esa complejidad, vemos cómo se tiende cada vez más a la banalización y a la falta de profundización, ¿no? Escuché por un audio que me pasaron por WhatsApp una neuróloga que hablaba de que lo que está ocurriendo con las juventudes y los adolescentes es que no logran desarrollar el lóbulo prefrontal, que es fundamental para estos procesos de los que estamos hablando, y que por el contrario quedan como a mitad de camino, como que no hay un desarrollo final. Lo triste es que algunos que
no logran nunca desarrollarse, ¿no? Por eso es que, digamos, le voy a dedicar un programa a la educación, porque realmente este es un tema crucial, digamos. Hay que encarar esto, porque si no estamos perdidos, ¿no? Estamos perdidos. Hay una vieja, no tan vieja, una película bastante graciosa que se llama Idiocracia. Un tipo que en fines del siglo XX es un poco menos que un estúpido, se mete por equivocación en una máquina del tiempo y aparece 150 años en el futuro, y resulta que el que maneja el gobierno es un rapero que no entiende absolutamente nada de política, y se queja porque las cosechas no dan, y lo que hace es regar los campos con Gatorade. Entonces que viene del siglo XX le dice, pero no, hay que hacerlo con agua. Y dice, ¿estás seguro? Sí, hay que hacerlo con agua. Y eso, con ese solo detalle ya llama la atención de la mayoría, y va a terminar él siendo presidente. Por eso digo, más allá de que la película es una película despareja, no es una gran película, pero la idea es interesante, ¿no? La idea de, como decía el grupo Divididos, estamos atravesando una era de mucha boludez. Hay mucha boludez dando vuelta por ahí. Yo digo, no está bien, no está mal que cada tanto uno boludee un poco, pero si hacemos 24/7 de boludez ya es grave, es muy grave realmente. Bueno, vamos a cerrar, me quedó un poco desajustado, pero no importa, vamos a cerrar con un audio de Eduardo Ripondas sobre el arte y posmodernidad, y luego vamos a ir a la tanda de las 5:30. Como para sintetizar que el arte posmoderno se opone al arte moderno y contemporáneo, o sea que abarcaría una época alrededor del siglo XV, XVI hasta principios del siglo XX, el periodo de las vanguardias estéticas de entreguerras. Es decir, que el arte posmoderno, mejor dicho, se opone al arte religioso, al arte burgués, al arte del romanticismo y al arte precisamente con compromiso social, ¿no? O sea, una de las características del arte posmoderno sería el individualismo. El arte posmoderno podemos decir que ya no es utópico ni se apoya tanto en la representación racional de la realidad, y se aferra a nuevas tecnologías, incursiona en la electrónica, en los videos, en la acústica, en las proyecciones lumínicas, en la fotografía. O sea, no se puede hablar solamente de pintura en el arte posmoderno para comprenderlo en toda su magnitud, porque aparte no se detiene en los conceptos tradicionales, en las técnicas tradicionales o materiales tradicionales, ¿no? Abre un juego estético, como por ejemplo a las instalaciones, a expresiones que son realmente desconocidas como tales, ¿no? El arte posmoderno es también, se puede decir, un arte vivo y efímero, ¿no? Por ejemplo, el body painting, ¿no? O sea, los cuerpos humanos coloreados, pintados, las aguas de canales, que podríamos decir de Venecia, que han sido coloreadas, son algunas de las expresiones de su imaginario. Podemos nombrar las obras de Cristo, ¿no? También como algo representativo de este arte moderno, que envuelve monumentos o edificios históricos, ¿no? Bueno, y en estas obras
el público no es un simple espectador, sino que también va a ser parte de esta manifestación que, si bien podríamos decir que banaliza en algún sentido el arte, lo acerca de otra manera al espectador que no necesita de una formación académica para llegar a él, ¿no? Bueno, no sé si con este comentario queda claro, pero bueno, podríamos añadir algo más, ¿no es cierto? Si ustedes lo desean, o si vos, Maxi, también lo deseas. Radio Rebelde. El futuro es nuestro, el futuro es nuestro, el futuro es nuestro, el futuro es nuestro. La radio de todos. En el laberinto. Manías, música y propuestas siempre por arriba. El programa de la familia Calcaño, el padre Alfredo y el hijo, pensadores nacionales y populares. En el laberinto, con la coordinación de Néstor Picone, produce Federico García Olaya. Ordena al aire Elisabetta Machado, de lunes a viernes a las 11 horas. Los Calcaños juntos en el laberinto. De lunes a viernes a las 7 de la mañana. 7.0, buenos días. Radio Rebelde, una vez más la bienvenida. El punto de partida, la agenda informativa, libre y nunca cautiva. La voz de Luis del Día, Javier Vicente y un equipo de liga. Delegan voz esta consigna y derriba. Mentiras que tiran miras de la oligarquía. No se la van a llevar de arriba. Resistencia, evitando el ablande. Que el pueblo sea el soberano que mande. Alimentando estas ondas que se expanden. 7.0, despierta la patria grande. Proyecto Cultural Maíz Radio, un programa argentino e indo-latinoamericano. Entrevistas, poesía, opinión y debate. El programa del movimiento social y político Proyecto Cultural Maíz. Martes de 21 a 23. Un programa que cuenta con vos. El Ángel de River. Hay un ángel que vuela. Martes, de 20 a 21. Gambeteando las nubes. Roberto Alonso y Daniel Galazo te harán revivir en la voz de los protagonistas los momentos imborrables que hicieron la historia del más grande, River Plate. El Ángel de River. Pianos, Jesús Páez e Hijos. Reparación, afinación y restauración de pianos. Más de 50 años de experiencia en el rubro. Transporte a cualquier punto del país. Consultas y presupuesto al 11 6542 7288 11 65 42 72 88. Pianos, Jesús Páez e Hijos. Volvé a escuchar las entrevistas de La Rebelde en nuestro nuevo canal de YouTube. ¿Cómo? Búscanos en YouTube como Radio Rebelde AM740. Te suscribís y ayudas a que La Rebelde siga creciendo. Radio Rebelde AM740, ahora en YouTube. Tan lejos, tan cerca. Un programa que le saca las joyas y el traje de gala a la cultura. Bueno, siguiendo, vamos a hacer dos cosas. Primero quiero llamar a aquellos que quieran comunicarse con la radio para dejar sus mensajes. Pueden hacerlo al 11 26 90 84 96. Repito,
11 26 90 84 96. Yo voy a paso una tanda que ya la van a ir reconociendo. A partir de esa tanda es que vamos a ir pasando los mensajes que vayan llegando a la radio. Bien, hoy sobre el final, porque si no, no quiero que todo esto quede como una especie de enorme fardo teórico donde aparecen un montón de ideas, tipos, autores y que puede resultar un tanto abrumador. Vamos a ver cuáles son los efectos concretos de esta posmodernidad en la vida cotidiana. O sea, cómo impactan en nuestra propia existencia, que no es poca cosa, ¿no? Vamos a seguir un poco con las características. Hablamos de, durante la modernidad, la política se resolvía a través del conflicto. Conflicto de intereses es un poco de lo que se trata la democracia, ¿no? El debate, el conflicto, el debate de ideas. Hoy, algo que hoy está desaparecido del escenario político. Hoy se juega más que nada a la influencia de los grandes medios y la incidencia a través de esos medios. No hace falta discutir nada. Es más, hay cosas que están a la vista y sin embargo resultan invisibilizadas por esta hegemonía de los medios concentrados, ¿no? Este conflicto hoy es reemplazado por el consenso, que en realidad es una forma superficial, dentro de los tiempos que nos toca vivir, de acuerdo sin acuerdo. Hagamos de cuenta que acordamos cuando en realidad no acordamos. Yo eso lo llamo cinismo, ¿no? Eso es ser un cínico, hacer de cuenta que pasa algo cuando no pasa eso, sino que ocurre lo contrario, ¿no? Bueno, es una época de enorme cinismo, ¿no? Las sociedades disciplinarias de la modernidad son reemplazadas por sociedades flexibles. Antaño las instituciones eran agobiantes, represivas y regulaban la forma de circulación de los individuos por ellas. Hoy lo que ocurre es que hay una crisis institucional enorme, crisis del Estado, crisis de la escuela, crisis de la familia, crisis de las fábricas, y ya no hay jerarquías bien definidas. Es decir, el estado de crisis, por supuesto, está beneficiando a los que son más poderosos desde el punto de vista del poder económico. Y es el poder económico el que está manejando todas las cosas. Así estamos, ¿no? Así estamos. Los niveles de desigualdad están alcanzando números que son realmente astronómicos, alarmantes y preocupantes. La antigua libertad de la que era dotado el ciudadano a través de las diversas constituciones de regímenes democráticos, hoy es reemplazada por una autonomía personal. Siempre, otra vez el cinismo, dentro de las condiciones y de los condicionamientos particulares que esas libertades pueden tener en diversos contextos. Entonces, estamos nuevamente en la misma cuestión. La seguridad había sido una de las pilares de la época moderna. Hoy vivimos en una incertidumbre laboral, emocional, urbana, existencial. Podríamos decir que somos sociedades en riesgo, ¿no? Y todo esto se debe a, para mi entender por lo menos, son algunos de los efectos de la antipolítica que lo que buscan es demoler todas aquellas instituciones que tienen un sesgo social. Por ejemplo, los sindicatos, las cooperativas, todo ese tipo de organizaciones que venían de alguna manera teniendo una intervención en la sociedad, van quedando a la saga, van quedando atrás de manera preocupante y creciente, podríamos decir, ¿no? Las sociedades modernas estaban sustentadas en el deber. El deber es algo que emana
o dimana de fuera de alguien. O sea, uno se debe a otro porque el otro manda algo. Esa era la característica. Hoy, en cambio, estamos en el orbe del poder de la persona, ¿no? ¿Qué puedo hoy, aquí, ahora? ¿Qué puedo? O sea, volvemos a esta cosa individualista del tipo que se autogestiona, del monotributista, del emprendedor, y etcétera, etcétera. O sea, es una manera muy elegante de sacarse de encima el sayo de la responsabilidad que el Estado tiene con respecto a los trabajadores, ¿no? Como bien decía Marcelo, también lamentablemente el Estado está siendo reemplazado por el mercado. Esto nosotros lo vivimos en los 90 durante la gestión de Carlos Saúl Menem, que privatizó empresas que nunca debieron haber sido privatizadas, como los Gas del Estado o Luz y Fuerza, y fueron privatizadas. Y entonces hoy estamos pagando los platos de esos negociados que han ido teniendo las diversas gestiones, mientras a nadie le importa el consumidor, ¿no? Que parece ser el personaje más estúpido e idiota que existe, ¿no? Porque hoy somos estafados gracias a algunos monopolios que todos conocemos, que por ejemplo nos imponen arbitrariamente aumentos de precio que tenemos que soportar y que no hay manera de defenderse aparentemente de eso. Me parece que ahí el Estado está durmiendo un poco. Me parece que es hora de que active en frente a este tipo de situaciones, ¿no? Otra transformación grave: el ciudadano, que tenía derechos y deberes, se transforma en consumidor. O sea, fíjense ustedes la implícita exclusión que existe, ¿no? O sea, toda persona que viva en la calle no es ya nada, porque no puede consumir, no está en condiciones de consumir. O sea, el consumo es como una especie de valor supremo. Baudrillard dice que en realidad somos consumidos por el consumo y no nos damos cuenta. El consumo nos consume a nosotros. Parece un juego de palabras, pero hay una profunda verdad detrás de esto que estoy diciendo, no descubierta por mí, por supuesto, ¿no? Y justamente la ética del trabajo, que en donde se premiaba el esfuerzo, es reemplazada por una ética del consumo. O sea, se es un gente de bien, se es una persona valiosa porque se es capaz de consumir. Digo, todas estas cosas son efectivamente cosas para pensar, y pensar muy seriamente. Pero vamos a darle un poco de respiro al pensamiento, y vamos a tratar de escuchar un segundo tema de un músico francés que se llama Ian Tiersen. Anyway, I can try anything. It's the same circle leading to nowhere. And I'm tired now anyway. I've lost my face, my dignity, my look. Everything is gone. And I'm tired now. Don't be scared. I found a good job and I go to work every day on my own bicycle you love. I am piling up some unread books under my bed, and I really think I'll never read again. No concentration, just a wide disorder everywhere around me, you know. I'm so tired now. Don't worry, I often go to dinners and parties with some old friends who care for me, take me back home and say, monochrome clothes, monochrome walls, only absence near me, nothing but silence
search an event or something to remind me that I've really got nothing in mind. Sometimes I open the windows and listen to people walking in the down street. So it's life out there, don't be scared. I found a good job and I go to work every day on my old bicycle you love. Anyway, I can try anything, it's the same circle leading to nowhere. And I'm tired now anyway, I've lost my face, my dignity, my look, everything is gone. And I'm tired now, don't worry, I often go to dinners and parties with some old friends who care for me, take me back home and say monochrome clothes, monochrome walls, only absence near me, nothing but silence around me, monochrome clouds, monochrome light, only absence near me, nothing but silence around Bueno, vamos a dar algunos de los mensajes que hemos recibido. Uno lo recibimos en audio, así que vamos a dar a conocer el audio. Dice Cristina, no pone de qué barrio, dice: escuché el primer programa y tiene una visión objetiva y esclarecedora en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo los seres humanos, no solamente en el país, sino a nivel mundial. Excelente formación cultural del conductor. Avanti. Bueno, muchas gracias, Cristina, por tus palabras. Y Ale de Parque Patricios dice: excelente programa, muy interesantes los temas que se tocan y la música que se pasa. Felicitaciones. Hola, ¿qué tal, compañeros de Radio Rebelde de la 740? Bueno, gracias por el programa, muy interesante. Están hablando de diferentes temas de política y de cómo está funcionando el mundo. Sí que funciona. Carlos, músico de Floresta. Bueno, como les había prometido, vamos a ir cerrando. A ver, quiero dejar en claro algo. El tema no se cierra porque vamos a hablar, yo voy a aprovechar el programa que viene, que vamos a hablar de educación, para hablar un poco de cuáles son los efectos de la posmodernidad en la educación, cuál es el sujeto alumno que se nos aparece hoy en día y qué diferencias hay con un alumno, por ejemplo, de qué sé yo, de los 80 o de los 90. Y también, cuando hablemos de cine, por supuesto, vamos a volver a hablar de la posmodernidad, así que aquí no concluye el tema. Lo dejamos por hoy. Me parece que con estos dos programas, quienes lo hayan escuchado, me parece que tienen algunos elementos para pensar el tiempo que nos toca vivir. Y aprovechando pensando en los tiempos que nos toca vivir, es que voy a plantear 10 ejemplos del modo en concreto en que nos atraviesa en la vida cotidiana todo esto que estuvimos viendo a lo largo de estos dos programas. Primero, tenemos todos ya una vida tramada con las redes sociales. Las redes sociales y la relación con ellas es continua, permanente. Si tomáramos un poco de conciencia, nos daríamos cuenta, por desgracia, que, y me incluyo, el celular maneja nuestra vida más que nosotros la del celular. Es interesante que podamos seguir ejerciendo algún tipo de resistencia y de toma de decisión frente a esto, ¿no?
hay que parar la pelota y mirar un poquito y pensar un poquito. La segunda es la degradación de las formas de contratación laboral, o sea, la llamada flexibilización laboral. Voy a dar un ejemplo mío, ¿no? Yo soy una persona que tiene un poco más de 60 años. Cuando yo era adolescente, no me gustaba un trabajo, me iba, me contrataban en otro, a los 3 meses quedaba efectivo y cobraba todas las cargas sociales, lo que corresponde cobrar. Hoy llegar a ser efectivo prácticamente es una odisea, a veces incumplible, imposible. Entonces la precarización laboral también tiene que ver con la ruptura de las antiguas 8 horas de trabajo, 8 por 5, 40, ¿no? Las 40 horas semanales de trabajo, eso se ha destruido, se ha roto, ¿no? Hace unos 3 años tuve la oportunidad de estar en Berlín para fin de año. Me llamó la atención lo siguiente. Me dicen en el hostel, yo no paraba en hotel, no me alcanzaba la plata para el hotel, paraba en un hostel, me dicen, compre algo ahora. Le digo, ¿pero por qué? No, a las 12 del mediodía cierra todo. Le digo, los supermercados también. O sea, en Alemania todavía existe ciertos resguardos en cuanto a la preservación de algunos derechos laborales. Ya aparentemente no en Francia, ni que decir España e Italia, está totalmente deconstruida los derechos laborales, y hoy los empresarios hacen lo que quieren con los trabajadores. 3. Los niveles crecientes de desocupación en todo el mundo. Los niveles de desocupación son alarmantes y van a ser cada vez más alarmantes porque, bueno, por un lado tenemos el avance tecnológico, por otro lado tenemos la degradación del valor trabajo, también yo diría hay una degradación del esfuerzo, que es terrible, ¿no? O sea, el hombre hoy del momento es el piola, el que se mete en la bolsa o el que compra criptomonedas. Dicho sea de paso, algunos se fundieron con la criptomoneda, pero bueno, es decir, aquellos que buscan la manera de no tener que poner en juego el esfuerzo y hacer plata de otra forma, ¿no? El cuarto, la pérdida del estado de bienestar por parte de los países europeos y de Estados Unidos. Hacia la década del 80 y 90 se vivía realmente un verdadero estado de bienestar, inclusive en España, que creo que fue el último de los países en llegar a esta condición, y que lo ha perdido totalmente. O sea, ya se ve gente en las calles, o sea, escenarios que son comunes en la Argentina y que no eran comunes en Madrid, Madrid o Barcelona o cualquier otra gran ciudad española. Se empieza a ver esto, ¿no? 5. La degradación de los sistemas de salud y educación. Todos padecemos esto. Sacar un turno médico, que te atiendan como corresponde, que el médico te considere como una persona y no que te atienda como un número y te deje pasar y que pase el que sigue, ¿no? Todo tiene que ver con esta perversa lógica de la privatización y que nos ha llevado al lugar donde estamos. 6. El sexto es la pérdida del hábito de la lectura. Cada vez se ve menos gente leyendo. Los estadísticas ya son alarmantes. Más del 70% no llega a leer un libro al año. Un libro por año. 7. El hiperconsumismo a nivel global. Bueno, no voy a aclarar nada de eso porque ya sabemos a qué se refiere. 8. La emergencia de una New Age que viene a proporcionarnos una suerte de bienestar espiritual que estaría ocultando la degradación económica de la población o que la estaría atenuando. 9. La hiperconcentración de la riqueza, que ya aclaramos, es decir, los niveles de desigualdad son cada vez más grandes. Y por último, 10. Situación de crisis geopolítica
que vacila entre la unipolaridad, es decir, la hegemonía de los Estados Unidos, y una multipolaridad que se dio en el momento en que se creó la organización BRIC, BRIC, que luego se volvió BRICS, que es BRIC, Brasil, Rusia, India y China, y ahora es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Bueno, hay como una tendencia a la reconstrucción del BRICS, con lo cual, y otro de los temas que está ocurriendo es que vamos a asistir a un proceso de declive final del dólar como moneda de cambio a nivel internacional. Bueno, como todos los programas, lo que quiero plantear es que el objetivo de un programa cultural tiene que tener que ver sí o sí con la formación. Si no, podría ser un programa de chimentos o de distracción o hablar en la lengua que hablamos comúnmente. A mí me parece que es muy importante que asumamos y que nos pensemos en esta realidad en la que estamos viviendo. Por mi parte y por el día de hoy, los saludo hasta el próximo lunes, que como ya les dije, vamos a hablar de educación.